Hoy comenzamos en la lectura diaria con el libro de Job, un libro sapiencial del siglo V antes de Cristo, y un libro que viene a tratar de responder un problema que siempre lo hemos tenido todo, porque el Señor no nos quiere dar la piedra filosofal, la piedra de la sabiduría, para que tengamos una respuesta para todo. Eso sería el gnosticismo. Yo cuando el domingo hice un comentario del párroco que me mandó al seminario, el Museo Santolín, que siempre decía lo mismo, y uno también muchas cosas dice lo mismo, ¿no? Entonces cuando bautizo, muchas veces en el momento de entregar el cirio, que se saca del cirio pascual, que es símbolo de la fe, digo, la fe que el Señor nos regala, que infunde, como nos enseña el catecismo, en el alma del bautizado están las virtudes infusas, la fe, la esperanza y la caridad. Pero después, con la libertad del bautizado, esas como semillas de las virtudes tienen que ir floreciendo y dando frutos, por supuesto. Y entonces yo les digo que la fe no es una respuesta para todas las preguntas, ni es una póliza contra todo riesgo. Porque nosotros tengamos fe no quiere decir que no nos va a pasar nada. Entonces, este libro viene a responder el problema del sufrimiento. ¿Por qué el que tiene fe sufre? ¿Por qué el que tiene fe no tiene lo que quiere? Benedicto lo planteaba también desde otra óptica, el silencio de Dios, decía Benedicto en el campo de concentración de Auschwitz, en el campo que también estuvo el Papa Juan Pablo II, cuando hay matanzas de inocentes, uno pregunta, ¿dónde está Dios? El silencio de Dios. Así que vamos por una semana a estar acompañados por este libro de Job. Hoy casi como un relato fabuloso nos presenta el autor de este libro sapiencial como dos planos, ¿no? El plano inalterable de la presencia de Dios, donde van todos los hijos, el demonio también, y donde hay esta conversación inusual o impensada para nosotros entre Dios y el divisor, el adversario, el diablo, donde Dios le dice, ¿has visto qué bueno mi siervo Job? Y está la tentación que yo planteé indicando cuál es el problema, la fe como póliza contra todo riesgo. Le dice el diablo, y claro, ¿cómo no te va a ser fiel si vos lo tenés rodeado, lo tenés protegido, tiene todo, no le falta nada, tiene todo en exceso? Y entonces comienza esta serie de tentaciones. Hoy ya la liturgia nos metió en tema, en el plano de Dios y ya en el plano histórico de Job, que fue perdiendo todas las posiciones, pero en eso se mostró paciente, el ícono de la paciencia, se rapó, hizo penitencia. Más allá vuelvo a decir lo mismo, que la fe no responde todas las preguntas, y si nosotros vemos esta revelación de Dios, tampoco responde, porque el mal como tal, adelanto la respuesta, el mal como tal no tiene respuesta, porque si no, no sería mal. Si fuera racional y nosotros hacemos todo racionalizado, no tendría problema. El mal tiene sentido, pero no tiene una respuesta o una explicación totalmente acotada. Entonces, ¿qué pasa con el libro de Job? Nos va a ayudar a discernir en qué sentido nuestra fe depende de lo externo o nuestra fe depende del vínculo auténtico y real que tenemos con Dios. Por eso Job, ante esa pérdida inusitada de golpe de un montón de cosas, la reacción es la penitencia. Por eso siempre el creyente, el pueblo de Dios, ante determinadas desgracias y sufrimientos, ha reaccionado con penitencia. Hay guerra, penitencia. Hay epidemias, penitencia. Siempre cuando uno se encuentra con el mal, la respuesta auténticamente de fe es pensar en la penitencia, en la cercanía de Dios. Así que dejémonos acompañar en estos días por este texto del libro de Job en el Antiguo Testamento. San Lucas termina hoy con la parte de Galilea. Recuerden que se anuncia como el Mesías. Vemos que ellos no entienden que el Mesías es un Mesías que tiene que sufrir, que tiene que hacer la voluntad del Padre. Me da gracia la traducción del leccionario. Dice, a los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Podríamos decir, qué ocurrencia la de los discípulos de Jesús. Y Jesús pone, ¿quién es el más grande? El niño.
el pequeño. El que quiera ser el más grande, que se haga el servidor de todos. Y esta es la actitud que nosotros tenemos que encontrar también con la paciencia de Job, con la enseñanza de Jesús. Mañana con el evangelista Lucas comenzará la subida de Jesús a Jerusalén, donde se tiene que encontrar con la voluntad del Padre y con su misión. Vamos a pedir a Jesús también que nos ilumine en nuestra vida con el ejemplo de sus santos, como decíamos al principio de la misa. Es San Wenceslao, este santo patrono de Bohemia, en Europa Central, que sus restos descansan en la Catedral de San Vito en Praga, que amó a su pueblo, fue un rey joven, sabio, valiente, cultivador de todas las virtudes. Tuvo que luchar también con su madre de origen pagano y con su hermano, que al final terminó tendiéndole una trampa. Cabe recordar, yo cuando recé el Ángelus tampoco lo dije, que el hermano se arrepintió y el que trasladó los restos que están todavía en la Catedral de Praga fue el mismo hermano. Pero San Wenceslao no tuvo ningún problema en exponer su vida por el bien de su pueblo y sobre todo defender y dejar la fe. Cuando la madre gobernaba como tutora, cuando murió repentinamente el padre, imponía a los palos el paganismo. Él restituyó el cristianismo, pero no a los palos, sino dejando libertad. Y en ese momento, ese lugar conquistó una paz muy importante y también una gran justicia, porque cuando la fe es presentada como es irracionalmente, no puede menos que dar frutos de justicia y de paz. Vamos a pedir por intercesión de San Wenceslao que Dios ilumine a nuestros gobernantes en estos momentos en que todos tienen que demostrar destreza y generosidad. Y le pedimos también al Señor la gracia que tenemos en nuestro corazón, aquellas cosas que nos preocupan, que el Señor nos muestre el camino para ser pequeños como Él quiere. Que así sea.